Bueno, nosotros en la clase pasada habíamos estudiado polinomios y habíamos llegado hasta el tema de funciones polinómicas y ahí surgió esta cuestión de que además de un polinomio tenemos también asociado una función polinómica y podemos plantear además una ecuación polinómica que si bien se escriben de manera muy parecida, son objetos matemáticos de naturaleza distinta. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que sigue en el programa, que es valor numérico de un polinomio. Cuando nosotros tenemos un valor k en el cuerpo sobre el que estamos definiendo los polinomios, en el cuerpo k, a la imagen que la función polinómica f sub p le asigna a este valor k, llamamos valor numérico del polinomio p en k. O bien especialización de p, especialización del polinomio p en k. A este valor numérico del polinomio p en k, siendo k un elemento del cuerpo k, se lo va a denotar, o sea, lo vamos a escribir simplemente como p de k en vez de la imagen del elemento k por la función polinómica f sub p. Es trivial que el valor numérico de un polinomio, p de grado 0 en cualquier k es el mismo p. ¿Por qué? Porque si p es de grado 0, p es igual a una constante. O sea, p es un valor, ponerle a, donde a es un elemento del cuerpo k. Entonces, no importa cuál sea el valor de k, cuando yo quiero encontrar el valor numérico del polinomio p en el valor k, como a es constante, siempre va a ser p de k igual a a. Entonces, por ejemplo, si a vale 2 y mi polinomio es el polinomio de grado 0, p de x igual a 2, y yo quiero encontrar cuánto vale p de 1, lo que tendría que hacer es encontrar la imagen de 1 por la función f sub p de k. Pero esta es una función constante, entonces para cualquier valor que yo considere, por ejemplo para 1, esto toma valor 2 y por eso es que el valor numérico de p en 1 es 2. Bueno, luego si yo tengo que acá me está faltando algo de cosas. Está faltándome bastante acá. A ver. Sí, ya me acuerdo que me falta. Me está faltando ahí una parte de lo que está en la filmina, que no lo estoy teniendo acá disponible, porque supongo yo que porque se me borró de alguna manera.
pero pudo haber sido que no lo haya copiado. Sí, esto es lo que me está faltando. Acá está. A ver si queda bien. Denme un segundo, por favor, chicos. No, no queda bien. Esto es lo que me estaba faltando. Aquí, y tendría que reducirlo un poquito la letra. Bueno, esto es lo que estaba faltando del apunte que tenemos en la filmina. Bueno, que si ahora sí continúo. Si tenemos unos polinomios P, Q, S, T, W y B en el conjunto K de B, en el conjunto de los polinomios K de B, K de X en este caso, tal es que el polinomio P es igual al polinomio T, el polinomio P es el resultado de Q más S, o el polinomio P es el resultado del producto de B por W. Entonces, las funciones polinómicas asociadas son iguales, o sea, en cada caso f de p va a ser igual a f de t para cuando p es igual a t, f de p va a ser igual a f de t. Si tenemos el caso en que p sea igual a q más s, entonces la función asociada a p va a ser igual a la función asociada a q más s. Y si p fuese igual a b por w, entonces la función asociada a p va a ser igual a la función asociada a b por w. Y de aquí va a salir que los valores numéricos de un polinomio en un cierto valor k van a coincidir en ambos polinomios. Por ejemplo, el valor numérico de p en k va a ser igual al valor numérico del polinomio t en k, o bien en el siguiente caso el valor numérico de p en k va a ser igual al valor numérico de q en k más el valor numérico de s en k, y bueno, lo mismo para la última igualdad, algo análogo para la última igualdad. De
Esto lo que plantea es solamente la igualdad entre, que si tenemos la igualdad entre polinomios, también vamos a tener la igualdad entre las funciones polinómicas asociadas y también vamos a tener la igualdad entre los valores numéricos para el mismo k, para el mismo escalar k. Bien, ahora vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema del resto. El teorema del resto tiene el siguiente enunciado, que esto es algo que me habían preguntado en la clase pasada, creo. Yo les había dicho que lo íbamos a ver más adelante, que es que si se puede calcular el resto de otra manera, cuando si se puede verificar cuando usamos Ruffini de lo que estamos haciendo. La forma para verificar con Ruffini no es completa, sino que me dice que si está bien lo último, nomás que yo a lo que yo llegué, que a lo último que llegábamos en Ruffini era el resto. Entonces lo que dice Ruffini es que si P y Q son dos polinomios en una indeterminada, tal es que el polinomio Q es de la forma x más a, es decir, es un binomio de grado 1 y mónico. Entonces, el resto de P por Q es R igual a P de menos A. Y vamos a ver esta demostración ahora. Voy a borrar esto que había escrito para verlo del valor numérico, porque voy a necesitar un poco de espacio acá. A ver, espérenme, sí, lo voy a borrar nomás. Creo que no necesitan, ¿no? Sol, no sé qué me preguntaste ahí, que me dijiste si son P de X igual a Z. Hola, profe. Claro, Hola. por ejemplo, usted puso P de X igual a Z. No, es 2. Es mi 2, feito, pero mío. Sí, Micael, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. No, ese es un 2, o sea, no me... Es mi letra bastante fea, pero... Cuando ustedes ven este 2 mío, es un esfuerzo que hago para que me acuerdo antes. Si no, lo estoy escribiendo así nomás, pero no es Z, es un 2. En todo caso, lo traigo para abajo y después lo voy a acomodar para que... A ver, no. Espérenme, lo voy a acomodar para que les quede bien todo. Que creo que me va a dar el espacio. Denme un segundito que lo voy a acomodar. Ahí está. Bueno, esto voy a traer acá. Y este no. Y esto voy a mover para acá abajo. Y ahora sí, esto, que ya lo voy a arreglar mejor a esos dos, lo traigo acá. Bueno, y ahí les escribo mejor el 2 para que les quede bien escrito.
Bueno, ahora sí estamos y lo que vamos a ver primero, vamos a ver la demostración de este teorema, el teorema del resto, y después de demostrarlo vamos a ver el ejemplo que habíamos dado en la regla de Ruffini, vamos a ver cómo vamos a comprobarlo, vamos a ejemplificar el teorema después de la demostración con un ejemplo. Pero la demostración es lo importante. Después el ejemplo, ustedes pueden poner el ejemplo que quieran. La demostración, puede haber alguna demostración distinta, seguramente, pero esta me parece que es muy accesible y va a usar más o menos las mismas herramientas que la que vamos a usar nosotros ahora para demostrar esto, que el resto, ahí está, que el resto de la división de P por Q es R igual a P menos A. Bueno, cuando yo hago la división, demostración, cuando yo hago la división de P por Q, ¿sí? Primero tengo que decir sean P y Q dos polinomios de K de X, tales que Q es igual a X más A. Bueno, entonces, cuando hago la división, ¿qué pasa? Siempre obtengo un cociente, que es el resultado de la división, y un resto. Un cociente C y un resto R. Eso que pasa cuando yo hago la división existe por el algoritmo de la división. ¿De acuerdo, gente? Cuando yo uso el algoritmo de la división para efectuar la división, obtengo un cociente C y un resto R. Entonces, por algoritmo de la división, espérenme que voy a escribirlo más lindo, por algoritmo de la división, existen C de X, espérame, C, vamos a ponerle C nomás, y R también en K de X. El grado de C, tales que sería, estos dos polinomios C y R son tales que el grado de C, acuérdense, es el grado de P menos 1 y el grado de R es 0 o bien R es 0. Y se cumple que el polinomio P es igual al polinomio al polinomio Q por el polinomio C más R, más el resto. Epa, ese no es un igual. Más el resto. El resto lo puedo escribir así nomás porque va a pasar dos cosas. O va a ser 0 el resto, o como el grado del resto es 0, o es 0 el resto o el grado del resto es 0. Si el grado del resto es 0, es un polinomio que no va a depender de x, sino que va a ser una constante. ¿De acuerdo, gente?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo quiero ver que R es igual a P de menos A, o sea, al valor numérico del polinomio P en menos A. Entonces, como yo quiero ver que R es igual a P de menos A, al valor numérico de P en menos A, y yo tengo acá que P de X lo puedo escribir de esta manera, voy a ver acá a qué es igual el valor numérico de P en menos A. Entonces, el valor numérico de P en menos A es igual por estas propiedades que tenemos acá, primero por esta, si P es igual a Q más S, el valor numérico de P en K es igual al valor numérico de Q en K más el valor numérico de S en K. Bueno, entonces como, acá es un P, ahí está. Como el valor numérico de, como el polinomio P es Q por C más R, entonces el valor numérico de P en menos A va a ser igual al valor numérico de este polinomio en menos A más el valor numérico de este polinomio en menos A. Entonces me queda este en menos A y tendría que hacer ahora este polinomio en menos A. Pero como acá tengo un producto, voy a usar esta propiedad de que si el valor numérico de un polinomio, si un polinomio P es igual al producto de dos polinomios, entonces el valor numérico del polinomio P en K es igual al producto de los valores numéricos de esos polinomios en ese valor K. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es el valor numérico de Q en menos A por el valor numérico de C en menos A. Acá esto no era C, acá yo me equivoqué, chicos. Acá no era C, acá era X. Ahí está. Esto es una A. Bueno, ¿y qué pasa? Que esto es 0. ¿Por qué? Porque la función asociada a Q, f sub Q de K es K más A. Y cuando yo hago f sub Q en menos A, para ver cuál es el valor numérico de Q en menos A, esto es igual a menos A, ajá, y eso es 0. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que esto es 0. Entonces, P de menos A es igual a 0 por C de menos A más R de menos A, pero R de menos A es R. ¿Por qué? Porque R es 0 o es de grado 0. Y cuando resuelvo 0 por C de menos A, no importa cuál sea el valor de C de menos A, como está multiplicado por 0, me queda 0. Entonces esto es igual a 0 más R, que es R. Y con eso tengo demostrado el teorema de que R es igual a P de menos A. Bien.
Bueno, y ahora lo que seguimos, con lo que seguimos es, no es más C, profe. ¿Cuál es más C, Julián? Contame. Si querés habilitar el micrófono y lo vemos más rápido. Ahí, profe, donde dice con lo que P a menos A es igual a Q por menos A por C por menos A. Ahí no sería Q más, porque es por... A ver. ¿Vos estás diciéndome acá? Sí, profe. Acá vos tenés, viene de acá. Por estas propiedades que tenemos acá, cuando yo tengo que el polinomio P de X es igual a esto, a Q de X por C de X más R, si yo quiero encontrar el polinomio de el valor numérico de P en un escalar, en menos A, por ejemplo, yo tengo que hacer la misma operación que tengo acá para los polinomios Q, C y R con Q de menos A, C de menos A y R de menos A. ¿Hasta ahí vamos, Julián? Sí, profe. Bien. Entonces, yo, como quiero hacer P de menos A, eso va a ser Q de menos A por C de menos A más R de menos A. Acordate, no sé si esto tiene que ver con lo que vos me estás preguntando. ¿Nosotros qué estamos haciendo? La división de P por Q. Y R es el resto en esa división. Entonces, cuando vos haces la división de P por Q, a ver, vos haces, ay, qué feo. Vos haces P dividido el polinomio Q. Eso te da un cociente C y un resto R, ¿cierto? ¿Y cómo así? Y el algoritmo de la división es lo que nosotros en la escuela primaria aprendimos como la prueba de la división. ¿Qué te decían? Vos haces este por este, le sumas el resto y tenés que obtener P. Y eso es lo que está acá. El divisor Q por el cociente C más el resto R me tiene que dar el polinomio P. Ahora sí, profe, gracias. Buenísimo. Sí, esa cuestión del algoritmo de la división, que el nombre es el algoritmo de la división, nosotros la aprendimos, la primera vez que la aprendimos, y la aprendimos bien, porque dijeron, esta es la prueba, ustedes la hacen esto y sale, pero esa prueba no es una prueba, porque es como cuando ustedes aplican alguna regla, por ejemplo, a ver, cuando hacemos el binomio de Newton, tenemos una regla que está demostrada. Por ejemplo, están dando cálculo 1, derivadas ya dieron, ¿no es cierto, chicos? Ya habrán visto derivadas y límites indeterminados y la regla del L'Hopital. ¿Sí o no? ¿La regla del L'Hopital dieron, Milton? No, todavía no. Bueno. Bueno, la regla del L'Hopital cuando la vayan a ver les va a servir para límites indeterminados que lo hacen re fácil porque se simplifica un montón. En vez de tener que hacer un montón de pasos algebraicos, van a utilizar la regla del L'Hopital que lo hacen en 2 patadas y eso, digamos, lo que tiene es que facilita. Pero la regla tiene una fundamentación teórica. La regla de la cadena, sí, la vieron, ¿no?
para derivar funciones compuestas? ¿O eso tampoco lo estudiaron? ¿O justo es el talón de Aquiles, cálculo 1? Capaz que es eso, ¿no? Bueno, cuestión que eso que nosotros usamos en la división, si Dios mediante apruebe, y el estudio también. Hay que estudiar también. Y yo soy creyente y no es solamente Dios el que te va a ayudar, sino que vos también tenés que poner de lo tuyo y estudiar. Porque Dios no te va a iluminar así nomás, si no ya nos hubiese iluminado antes. Bueno, a lo que voy es que eso que nosotros conocemos como la prueba de la división es una regla, es una propiedad, es un teorema muy importante, el del algoritmo de la división. Bueno, entonces, cuando yo digo el algoritmo de la división, acuérdense que estoy hablando de esa pruebita que nosotros aprendimos en la escuela primaria, que era muy sencilla. Bueno, entonces acá tenemos que esto nos demuestra que el resto de la división entre P y Q es P de menos A. Entonces nosotros teníamos en la página anterior, a esta página, que cuando hicimos acá, cuando hicimos P igual a este polinomio dividido Q, obtuvimos este valor de C, este polinomio C, y este valor del resto. ¿Sí? El resto lo que obtuvimos fue 39. Bueno, y entonces vamos a pasar a nuestro ejemplo, que acá está justamente que C es el polinomio que teníamos en esa página anterior y el resto 39. Entonces, lo que dice, en este caso Q era X más 2. Bueno, y ¿qué es lo que te...? No, X menos 2, perdón, X menos 2. Creo que me quedó. Hoy estoy muy... No me sale bien para nada la letra. Q es igual a X menos 2. Bueno, entonces, ahora sí, cuando queremos encontrar el resto de la división del polinomio P por el polinomio Q, que es X menos 2, lo que tenemos que hacer, ¿qué pasó acá? Chicos, a ver, ¿por qué está eso ahí? Ah, ya sé. A ver. Ay, estoy teniendo un problemita con la pizarra. Nos está mostrando... No sé si ustedes vieron. Sí vieron. Porque vos me preguntaste por eso. A ver, espérenme que soluciono. Espérenme que pauso esto. Ahí estamos. Grabando de vuelta ahora que está resuelto el problemita que yo tenía con la presentación. Bueno, fíjense, lo que había que hacer era evaluar P en 2. ¿Por qué? Porque al término independiente yo le tenía que cambiar el signo. Entonces, cuando hago el valor numérico de P en 2, esto me queda 2 por 2 a la quinta, menos 5 por 2 a la cuarta, más 6 por 2 al cubo, más 4 por 2 menos 1. Entonces, 2 a la quinta es 32, por 2 me queda 64. 2 a la cuarta es 16, por 5 me queda 80. Como tengo un menos adelante, me queda 64 menos 80. 2 al cubo es 8, por 6, 48. Obtengo acá 48. Y 4 por 2 es 8, y menos 1, el término independiente, queda ahí. Entonces, tengo que hacer 64 más 48 es 108, no, 112. Le resto 80, 112, ahí está, miren,
64 más 48 es 112, más 8, 120. 120 menos 80 es 40 y le resto 1, me queda 39, que era el resto que habíamos obtenido cuando hicimos la regla de Ruffini, cuando usamos la regla de Ruffini para efectuar la división del polinomio P entre el polinomio Q. Bien, estamos, es un ejemplo nada más, lo que importa es que de acá sale que el resto se calcula como P de menos A. Bien, ahora seguimos con el siguiente punto de nuestro programa, que es raíces de un polinomio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, no? Nadie me está preguntando nada, así que me imagino que vamos bien. Lo primero que vamos a hacer es definir raíces de un polinomio. Entonces, definimos raíces de un polinomio y si tenemos un valor alfa en K y un polinomio P que está en el conjunto de polinomios con coeficientes en K y con indeterminada X, entonces alfa es una raíz del polinomio P si y solo si el valor numérico de P en alfa es 0. Esto, chicos, es por definición de raíz de un polinomio. Ahora bien, lo primero que podemos ver es un teoremita que dice que alfa es una raíz del polinomio P si y solo si x menos alfa divide a P. Y para esto tenemos que recordar qué significa que x menos alfa divide a P. Esto tenemos que recordarlo. Bueno, ¿qué significa que x menos alfa divide a P? Buscamos en aquí tiene que estar. Acá está. Decimos que Q divide a P cuando al hacer la división de P por Q, el resto es 0. Acá tenemos que Q divide a P. Y esta es la notación que estábamos usando. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está, acá estamos. Esto quiere decir que si yo quiero ver que x menos alfa divide a P, a lo que yo tengo que llegar es que cuando yo hago el resto de la división de P entre x menos alfa, lo que obtengo como resto es 0. ¿Sí? Chicos, denme un segundito, por favor, que tengo que ver algo acá con mi hija. Un segundito, por favor. Un minuto. Vuelvo en un minuto. Bueno, continuamos entonces. Lo que les estaba diciendo es que si yo quiero ver que se cumple este teorema, lo que tengo que probar son dos cosas. Primero que si alfa es una raíz de P, entonces x menos alfa divide a P. ¿Y eso qué significa? Por lo que acabamos de ver, significa que cuando yo divida P por x menos alfa, cuando yo divida P entre x menos alfa, el resto es 0. Y como este teorema tiene una doble implicación, este es el teorema 2, tiene una doble implicación, lo que tengo que ver también es que si x menos alfa divide a P, entonces alfa es una raíz de P. Bueno,
Acá tengo la definición de raíz y ya les recordé cómo se establecía la relación x divide a, o sea, en este caso que x menos alfa divide a p. Bueno, vamos a ver entonces la demostración. Qué feo. A ver. Ahí está, mejor. Bueno, entonces tenemos, ahí estamos, que alfa es una raíz de p. Vamos a decir sean alfa en k y p un polinomio con determinada x y coeficientes en k. Alfa es raíz de p Primero que arreglo esa palabra de que me quedó muy fea. Bueno, y esto, por definición de raíz, que es lo que tenemos hasta ahora de raíz de un polinomio, por definición de raíz de un polinomio, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el valor numérico de p en alfa es 0. Esto equivale a que p de alfa, el valor numérico de p en alfa, es 0. Y si el valor numérico de p de alfa, perdón, del polinomio p en alfa es 0, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el resto a ver si lo puedo escribir mejor. Esto quiere decir que el resto de la división de p por x menos a es 0. Esto por el teoremita que recién vimos, que es el teorema del resto. Bueno, y si tenemos eso por el teorema del resto, fíjense que también yo pongo acá entonces, pero también vale la vuelta, porque el resto de la división de p por x menos a es p de alfa. A ver, perdón, por x menos alfa. Estoy usando alfa, no a. Por x menos alfa. ¿Sí? Ahí lo digo de nuevo. Si p de menos alfa es 0, entonces el resto de la división de p por x menos alfa es 0. Pero el teorema del resto dice que valen los dos casos. ¿Sí? El resto de la división de p por x menos de p por q es r igual a p de menos a. ¿Sí? Entonces eso estamos usando acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que acá vale la doble implicación. Porque acá lo que dice es el resto es igual a esto. Es igual a p de alfa en este caso, y p de alfa en este caso es 0. Bueno, y si yo tengo entonces que el resto de la división de p por x menos alfa es 0, ¿eso qué quiere decir? Que x menos alfa divide a p. Y acá de nuevo vale la doble implicación. Esto equivale a que x menos alfa divide
a P. Y bueno, y ahí tengo las dos implicaciones probadas, porque en todo tiempo valen la equivalencia. Si alfa es raíz de P, entonces P de alfa es 0, entonces el resto de la división de P por X menos alfa es 0, entonces X menos alfa divide a P por cómo está definida la relación divide A. Ahora recíprocamente, si X menos alfa divide a P, por cómo está definida la relación divide A, esto implica, aquí tenemos la implicación en este otro sentido, esto implica que el resto de la división de P por X menos alfa es 0. Y entonces, por el teorema del resto ahora, eso justifica esta implicación. Eso quiere decir que que el valor numérico del polinomio P en alfa es 0. Y entonces, por definición de raíz, alfa es raíz de P. Bueno, entonces tenemos las dobles implicaciones y tenemos probada la ida y la vuelta. Y con esto queda probado este teorema 2. Veamos entonces, siguiendo con el programa, ahora la definición 2. La definición 2 es del orden de una raíz. Si yo tengo que alfa es una raíz de un polinomio P, el orden de multiplicidad de esta raíz está dado, a ver, esperen un segundito. El orden de multiplicidad es K si y solo si se cumple que X menos alfa a la K es P, pero, divide a P, pero X menos alfa a la K más 1 ya no divide a P. A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo un polinomio, espérenme un segundito, a ver, traigo para escribir, no, a ver, acá está, ahí estamos. Si yo tengo un polinomio P de X, que es igual a X menos 1 a la cuarta por X más 1 al cuadrado. De aquí sale que 1 es raíz con orden de multiplicidad 4. O sea, 1 es una raíz de orden 4, pero no de orden 5. ¿Por qué? Porque yo a este polinomio P lo puedo dividir por X menos 1 a la cuarta y obtener resto 0, ¿sí? Pero no lo puedo dividir por X menos 1 a la quinta, porque ahí, o sea, podría hacerlo, pero eso no obtendría resto 0. ¿Me explico, gente? Ahí está, vamos a ver. Entonces, eso es lo que tenemos ahí con el orden de multiplicidad. No sé si se entiende esta cuestión. Me gustaría ahí que me digan algo si se entiende esto o no. Bueno. Ok, gracias. Micael o Sol, no sé quién está, si están los dos. Bueno, lo último que vemos, no por hoy, sino por esta parte,
de polinomios en una indeterminada real es esta proposición que no vamos a demostrar. Ahí está escrito, fíjense, se acepta sin demostración, porque es una demostración que cede totalmente a los alcances de esta asignatura. Se necesitan muchas más herramientas de las que hemos visto hasta aquí. Lo que dice es, un polinomio de grado n distinto de 0, un polinomio de grado n 1 o mayor, admite a lo sumo n raíces distintas. Este resultado lo aceptamos sin demostración. ¿Estamos, gente? Bueno, y ahora déjenme que voy a parar la grabación